Hola, te saludo con mucha alegría y siempre dándole gracias a Dios por los minutos que nos concede invertir para leer las Escrituras. Hoy quiero invitarte a que me acompañes a leer un pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, y vamos a leer los primeros 11 versículos. Voy a llamar a esta breve reflexión: ¿ni aún esto has leído? Es una pregunta que Jesús hace y yo creo que nos sigue siendo tan oportuna esa misma pregunta a nosotros en este tiempo. Voy a comenzar a leer Lucas 6 del 1 al 11. Dice: aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes. Y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esa pregunta a mí me hace reflexionar y aún me genera como un desafío personal. Esa pregunta de ¿ni aún esto habéis leído? ¿Cómo hay tantas cosas que a veces nosotros damos por sentadas, por asentadas, y muchas veces desconocemos su trasfondo, su contexto, desconocemos mucho de la esencia de esas palabras o de esos principios o aún de esos acontecimientos? Yo veo cómo uno está en las Escrituras, en la Biblia, está uno leyendo muchas veces episodios que nos desafían a indagar. En la transmisión anterior yo hablaba de eso, de escudriñar las Escrituras, de investigar, de indagar, porque a veces creo que nos perdemos de mucho del sentido de la palabra de Dios tal como es enseñada, precisamente porque no indagamos o porque no investigamos. Enseguida, ahí mismo en Lucas, hay un relato de un hombre que hemos escuchado seguramente muchas veces esa historia. El hombre, dice, el hombre de la mano seca. Y quiero invitarte que me acompañes a leer entonces esos siguientes versículos, porque leímos hasta el versículo 5, pero vamos a leer ahora los versículos del 6 al 11. Dice: aconteció también en otro día de reposo. Notemos que otra vez sucede esto en un día de reposo. Dice que él entró en la sinagoga, está hablando de Jesús, y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. A mí, en principio, antes de continuar, me llama tanto la atención que ya en el versículo 5 leemos que Jesús dijo: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y acá volvemos a leer nuevamente que los ojos de los escribas y los fariseos estaban fijos en Jesús, buscando qué haría con ese hombre que tenía la mano seca en el día de reposo,
y estaban viendo si haría algo Jesús con ese hombre. Y entonces dice el versículo 8, mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Todo por el concepto, por las ideas, por las propias interpretaciones que tenían acerca del día de reposo. Todo por eso, porque ¿quién podría entristecerse o enojarse cuando vemos que una persona recibe un bien? ¿Quién podría molestarse cuando vemos que alguien que estaba enfermo es sanado? ¿Quién podría enfurecerse si vemos que alguien se está perdiendo directo o va camino a la muerte y de pronto vemos que viene para él una oportunidad de salvación y vida? ¿Quién? Sin embargo, esa pregunta que Jesús hace en el versículo 3, ¿ni aún esto has leído? Dándonos a entender cómo tenemos que aprender a conectar nuestra fe también con las múltiples enseñanzas que Dios nos ha venido dando a lo largo del tiempo. Tenemos que aprender a sostener, a cimentar nuestra fe en la verdad revelada de Dios. Y Dios ha venido revelando su palabra en toda la historia. Cada que leemos las Escrituras y cada que leemos pasajes en el Antiguo Testamento, no es solo una invitación a conocer eventos o relatos del pasado, también es un llamado que nos hace el Espíritu de Dios para conectar nosotros nuestra fe, la fe del presente, entendiendo la revelación de Dios, cómo ha venido sucediendo, cómo se ha venido manifestando Dios en la vida de cada uno de los hombres. Este es un tema que para mucha gente es, digamos, hasta controversial, el día de reposo. Porque el día de reposo es y ha sido guardado celosamente por el pueblo hebreo en respuesta al mandamiento que Dios les habló en el Sinaí, en el capítulo 20 del libro del Éxodo, allí a través de los 10 mandamientos. En ese mismo pasaje del Éxodo se menciona que el día de reposo es un mandamiento que se sustenta en el modelo divino de la creación. Si hemos leído Éxodo 20:11, leeremos y recordaremos que ahí dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que el día de reposo tiene su fundamento y su origen en un modelo divino. Entonces vale la pena comentar que en las distintas religiones o en las distintas expresiones de fe que aún el día de hoy existen, se conoce y se practica el día de reposo. Todas basadas en este mandamiento dado al pueblo hebreo, aunque algunas adoptando un día distinto al sábado. Yo creo que podríamos pasar realmente mucho tiempo, horas y horas hablando y comentando muchas cosas acerca del día de reposo, pero en este momento permíteme enfocar solamente 2 comentarios muy puntuales. Número 1, el día de reposo tiene un propósito santo. El texto dice literalmente que el día de reposo fue santificado.
el día de reposo es para Dios. El día de reposo debe recordarnos que solo Dios es realmente Dios, que debemos buscarlo con todo nuestro corazón, que debemos reconocerlo, que debemos apartar tiempo para dedicarnos, para considerar las leyes, los mandamientos, la palabra de Dios. Es decir, el día de reposo tiene un propósito santo, y cuando uno considera ese propósito y aún el origen, uno entiende que uno expresa conscientemente nuestra necesidad, pero también nuestra absoluta dependencia de Dios. El segundo comentario puntual que quiero hacer es que la esencia del día de reposo no es que uno no haga nada. Esa no es la esencia del día de reposo. No se trata de que tú no hagas nada en el día o durante ese día, sino se trata de hacer la obra de Dios. Jesús es Señor del día de reposo, porque siempre hizo la obra de Dios, sea el día o fuera el día que fuera. ¿Cuál obra de Dios? Sanar, restaurar, liberar y salvar. Esa fue la obra que Jesús estuvo haciendo todos los días mientras estuvo en la tierra. Y Él es Señor del día de reposo. Él nos enseña eso. Así que cuando yo leo esta pregunta que ya leímos hace un momento, ni aún esto habéis leído, yo vuelvo a recordar ese desafío que yo en lo personal siento. Cuando leo esto, veo y siento esa voz del Espíritu que nos llama a leer con atención, a estudiar con atención, a meditar con verdadera atención. Y entonces al hacerlo estoy seguro que Dios nos seguirá descubriendo los tesoros de su palabra. Así que si hemos de guardar cualquier día, hagámoslo pero haciendo la obra de Dios. Si hemos de guardar cualquier día, santifiquémoslo, dediquémoslo a Dios, hagamos la obra de Dios. Si hemos de guardar cualquier día, busquemos cumplir estos propósitos de salvar, de sanar, de restaurar, de liberar, de hacer el bien. Te invito a que le demos gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias. Gracias por tomar nuestro corazón, por sanarlo, por salvarlo, por restaurarlo. Yo sé que en un día específico y aún especial para cada uno, tú ya has llegado a nuestra vida manifestando esa obra tan preciosa. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú nos enseñas que tú eres Señor y Dios sobre cualquier día. Así que cada día de nuestra vida lo dedicamos, lo santificamos, lo consagramos a ti. Enséñanos a vivir así siempre, con una conciencia de hacer el bien, de hacer tu obra, no importa el día que sea. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, muchas gracias por tu vida. Que Dios te siga bendiciendo.